Estamos muy contentos, ¿verdad? Estamos básicamente poniendo los puntos sobre las IES ya con el programa El Plan de Dios, su mayor regalo. Y estábamos diciendo en el día de ayer que este tema acerca del infierno eterno, pues nos vimos motivados a desarrollarlo gracias a que en gran parte de nuestros grupos pequeños, pues nos acompañan por lo general hermanos cristianos de otras denominaciones que vienen con la idea, ¿verdad?, de un lugar de tortura donde Dios tiene a los perdidos, eh, digamos, pasando por trabajos terribles por toda la eternidad. Entonces hemos dicho que básicamente esta es una creencia que desvirtúa completamente el carácter de Dios. Y es completamente desproporcionada, ¿verdad? La idea de que Dios va a tomar a personas a las cuales amó y llamó a salvación y las va a torturar eternamente, porque esto ha creado en las mentes de muchas personas, incluso en muchas personas que son ateos debido a esta creencia, esto ha creado en la mente de muchas personas el concepto de un Dios que quiere obligar a la gente a entrar en una relación de amor con Él, lo cual no es en ningún momento el sentido bíblico. Así que hoy seguimos puntualizando algunos elementos esenciales sobre el concepto del destino final de los seres humanos y también quiero presentarme delante de nuestro Dios para que nos dirija en esta hora. Querido Padre bueno, te queremos agradecer por el descanso, por un nuevo día que tú nos das. Ahora que continuamos el estudio de tu palabra, queremos pedirte, oh Señor, que tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento para comprender estas cosas que son importantes saberlas. Bendíceme en especial a cada hermano que está con nosotros, a cada hermana que está con nosotros en esta plataforma y dirige también sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el día de ayer decíamos, hacíamos un pequeño resumen de lo aprendido hasta ahora, ¿verdad? Y nosotros ya aprendimos que, de acuerdo a la palabra de Dios, el único que tiene inmortalidad es Dios. El único que tiene vida eterna en sí mismo es Dios y que todas las criaturas, ¿verdad?, reciben la vida de parte de Dios. Él es quien nos da aliento, Él es quien da vida a todas las cosas, ¿verdad? Y obviamente la Biblia también señala que en Cristo todas las cosas subsisten. Él es la vida. Quiere decir que si nosotros vamos a estar vivos o permanecemos vivos, es gracias a que Dios sostiene nuestra vida. También nosotros aprendimos en todo el programa que la vida eterna que Dios nos da está en Cristo. Para yo tener vida eterna, necesariamente tengo que tener a Cristo. Y si no tengo a Cristo, pues sencillamente no tendré vida. De acuerdo a la Biblia, esta vida viene dada por Dios al que cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero quiere decir que no existe en la Biblia un solo versículo donde Dios le ofrece eternidad a los impíos. Eso no existe. De hecho, lo que sí existe es que la paga del pecado es muerte. Entonces, el concepto de que la vida eterna está en Cristo y que los impíos no tienen vida eterna no es compatible con el Evangelio. Eh, yo les decía que una de las maneras de entender la Biblia es entendiendo que la Biblia no tiene contradicciones en ella. Entonces no es posible yo plantear, ¿verdad?, que los impíos tienen vida eterna cuando la vida eterna solo se obtiene por medio de creer en Cristo o aceptar a Cristo como tu Salvador personal. También vimos que el concepto de sustitución, Cristo ocupa nuestro lugar de condenación, tampoco es compatible con un centro de tortura. Para Cristo ser mi sustituto, si la paga del pecado es un infierno eterno, pues entonces Cristo tendría que estar ardiendo ahora mismo en el infierno para ocupar mi lugar de condenación y poderme justificar. En otras palabras, la justificación establece que Cristo ocupó nuestro lugar, ¿verdad?,
de castigo por el pecado para en cambio entregarnos su vida eterna. Si el castigo nuestro es un infierno eterno donde las personas están ardiendo, ¿verdad? Y Satanás administrando el infierno, pues entonces Cristo tendría que estar necesariamente en el infierno, no es lo que dice la Biblia. Y obviamente la justificación no permite la idea, el concepto de justificación no da lugar a la existencia de un infierno eterno. En el día de ayer hablamos cómo está estructurado el ser humano y vimos que el ser humano fue creado con tres dimensiones bien definidas en la Biblia. El ser humano tiene un cuerpo, ¿verdad? Del griego soma, tiene un alma, del griego psique, y tiene un espíritu, del griego neuma. Comparamos al ser humano con un tabernáculo, que es lo que la Biblia hace en Hebreos 9, 2 al 4. Este tabernáculo, ¿verdad? Este templo, eh, de la persona es un templo donde habita el Espíritu de Dios y obviamente nosotros al comparar nuestro cuerpo con el templo, vimos algunos conceptos con relación a que nuestro cuerpo vendría a ser, ¿verdad?, el atrio, donde estaba el altar de sacrificios. La palabra nos manda a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Vimos toda una serie de elementos acerca del cuerpo, que se conoce en la Biblia como el cuerpo de pecado. Se conoce también como, la Biblia presenta el cuerpo como cautivo a la ley del pecado, es egoísta, necesita ser redimido. Vimos que el cuerpo necesita la redención, necesita ser transformado y no hereda el reino de Dios. Quiere decir que este cuerpo necesita un cambio radical para poder eh, morar en la presencia de Dios para siempre. La psique, nuestra mente, vimos que es el lugar del ministerio. Tendría a corresponder al lugar santo, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de la psique, de su mente, de su vida, como el ministerio, el lugar donde ocurre el ministerio que él recibió del Señor, que es dar testimonio del Evangelio. La palabra psique, que en realidad es nuestra mente, nuestro lugar donde están las emociones, las voluntades, las acciones, las ideas. Esa psique, que se traduce como alma, también se traduce en la Biblia como persona. La psique se refiere a personas, almas, son personas. El alma se somete a las autoridades. Jesús se refirió al alma, a su alma como su vida. Ahora está turbada mi vida, mi alma, mi psique, ¿verdad? Se refiere a la vida de la persona, porque todo el que quiera salvar su psique, su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Las personas que naufragaron son almas, ¿verdad? Las personas que se convierten son almas, son personas. Las mentes, obviamente, donde está mi mente, estoy yo. Yo ahora estoy con ustedes, ¿verdad? Quiere decir que para la palabra de Dios, la mente, el lugar del razonamiento, de los sentimientos, de las acciones voluntarias, pues puede representar perfectamente nuestras vidas. Cuando la mente desaparece, pues obviamente desapareció el alma, ¿no? Dejó de ser el alma. Eh, el alma muere, ¿verdad? Sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, una persona, y cubrirá multitud de pecados. Y vimos también que el ser humano tiene un espíritu que es su lugar de adoración. La Biblia llama a nuestro lugar de adoración en nuestra mente, ¿verdad? El lugar donde el Espíritu Santo se comunica. Por ejemplo, Romanos 8:16, el Espíritu de Dios, el neuma de Dios mismo da testimonio a nuestro neuma de que somos hijos de Dios. Entonces, cada ser humano tiene un lugar de adoración, tiene un neuma. Y el neuma vendría a ser el lugar donde adoramos a Dios. Adoramos a Dios en neuma, en espíritu. Es el lugar donde el Espíritu de Dios también se comunica. Y decíamos que cuando una persona eh, este, eh, deja, el Espíritu de Dios lo abandona, pues obviamente
viene otro neuma, otro espíritu, un espíritu demoníaco, viene ahora a operar en el neuma del ser humano. Entonces, en síntesis, ayer quedamos en que el ser humano está estructurado en estos tres elementos básicos: cuerpo, alma y espíritu, donde cada uno de estos elementos ya están claramente explicados. En la secuencia de control del ser humano, primero el Espíritu de Dios planta en la mente, ¿verdad? La voluntad de Dios, y la mente ahora le dice al cuerpo qué es lo que él va a hacer. En otras palabras, nosotros cuando vamos a tomar una decisión, nos llega a la mente, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos dice: hey, Ricardo, esto que vas a hacer viola, ¿verdad?, un principio del amor. Entonces ahora la mente procesa la instrucción de el espíritu, y ahora la mente le dice al cuerpo, no tomes alcohol. Quiere decir que cuando el ser humano va a tomar decisiones, las decisiones vienen primero de la parte espiritual al control de la mente, al control del cuerpo. Y en esa dirección es que básicamente nosotros funcionamos. En definitiva, la Biblia nos presenta como el templo donde habita el Espíritu de Dios. Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en ustedes, el cual ustedes tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes. Ahora, la Iglesia romana nunca entendió la estructura holística o integral, ¿verdad? Porque el texto bíblico dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que el ser humano, ¿verdad?, tiene, está compuesto de esos tres elementos fundamentales, pero la Iglesia romana nunca entendió esta estructura y separó en la persona, ¿verdad? Separó su cuerpo del alma y del espíritu. En otras palabras, para la iglesia romana, el espíritu y el alma es un elemento, ¿verdad?, que funcionaba separado del cuerpo. Cuando una persona muere, de acuerdo a la posición romana, su cuerpo entonces se deshacía y su espíritu era una entidad que se queda entonces levitando, cuando eso no tiene ningún sentido, porque el ser humano está compuesto de los tres elementos de forma integral. Entonces, de acuerdo a la Iglesia Popular, que es lo que la gran mayoría de cristianos hoy en día han aceptado y han creído, ¿verdad?, el cuerpo se muere, pero el alma no, porque de acuerdo a la Iglesia romana, el alma es inmortal. Y la Biblia dice que no es inmortal, que se muere. Y si algo está muerto, no está vivo. Entonces, esta interpretación, un alma o espíritu que no muere, dio origen a la creencia en un purgatorio y luego a un lugar eterno de tortura. Aunque el cuerpo no exista, en ese enfoque, el alma puede sentir dolor, sufrimiento, puede ser torturada. Y el cristiano promedio aceptó esta creencia. Entonces, partiendo de este error, los términos relacionados con el soplo de vida, espíritu del hombre, espíritu de Dios y alma se han entremezclados a un nivel que nadie entiende la realidad de cómo Dios estructuró al hombre. Hay entonces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y me voy a enfocar ahora en el Antiguo Testamento, tres palabras que se relacionan con estos elementos. Una palabra es Neshama, otro es Rúa y el otro es Nefesh. Una de ellas en particular cuenta con cuatro significados distintos. ¿Qué es Neshama? Neshama, su traducción literal es soplo fuerte, resoplido. En la Biblia, el Neshama está relacionado con la respiración, con el aliento vital. Se refiere en realidad a la vida o la energía vital que mantiene vivos a los seres humanos. Como nadie sabe lo que es la vida, para el escritor bíblico, cuando algo está respirando, está vivo. Entonces, para el escritor bíblico, ¿verdad?, el término respirar está relacionado con la vida. Dios coloca su vida, que nadie todavía sabe lo que es la vida, porque nadie sabe por qué las cosas funcionan, porque la vida le pertenece a Dios. Dios es la vida. Entonces, pero el escritor bíblico entiende que algo que está respirando, ¿verdad?, entonces obviamente está vivo. Si algo no respira, es porque está muerto. Entonces, Neshama
se relaciona en la Biblia con la vida que procede de Dios. La vida que procede de Dios. Para el escritor, entonces, la vida estaba relacionada con la respiración, con el Neshama. Y eso no tiene nada que ver con el espíritu del hombre, que es el lugar de adoración del hombre. Bien. La palabra rúa, que se traduce como viento, espíritu, espíritu maligno, un ángel es un espíritu, Dios es espíritu, el hombre tiene un espíritu. O sea, la palabra rúa tiene una cantidad de contextos distintos, la misma palabra, y eso creó ciertas confusiones. O sea, la palabra rúa puede en la Biblia representar viento, aire, corriente de aire, puede referirse al Espíritu de Dios o a una criatura espiritual como un ángel, puede referirse al espíritu del hombre. Y en ocasiones también aparece en la Biblia sustituyendo a Neshama para referirse al soplo o el hálito de vida o la energía vital que sostiene la criatura. Y aquí es donde vino gran parte de la confusión. Nefesh, que en hebreo se traduce como alma, significa una criatura que respira, un ser vivo. Aparece en ocasiones traducido como aliento, alma, persona, animal, querer, ser, vida, voluntad, incluso muerto. La palabra alma en la versión en español de la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, viene de este vocablo hebreo. Entonces, en ninguna de sus aplicaciones, estos tres elementos, en Neshama, Rúa o Nefesh, son asignados a una entidad que puede funcionar separada del cuerpo. En ninguna parte de la Biblia aparece algo así. Eh, de acuerdo a la Biblia, si cualquiera de estos tres vocablos no funciona, se infiere que la persona ha muerto. En otras palabras, si no hay soplo, si no hay respiración en las narices, la persona no respira. Si no hay espíritu vital, rúa, o la mente no opera, en cualquiera de los tres escenarios se consideraba que la persona había muerto. Entonces, la segunda confusión que ocurre es considerar que el espíritu del hombre y el soplo de vida o la respiración del hombre es exactamente lo mismo. O sea, en ocasiones se utiliza el mismo vocablo rúa para la palabra soplo en lugar de neshama, y rúa es usado para referirse a espíritu, viento, aire, espíritu de Dios, y también es usado en el hebreo para representar la respiración. Entonces, vamos a algunos conceptos con estas palabras y ustedes van a entender ahí, ¿verdad? Un poquito más lo que estamos tratando de decir. ¿Cómo está construido el ser humano? La Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Neshama de Hajin, ¿eh? Soplo viviente. Dios sopló en la nariz del hombre vida y fue el hombre un ser viviente, vino a ser un nefesh. Eso es lo que dice en Génesis 7. Dios toma polvo de la tierra o elementos de la tierra, ¿verdad? Y coloca vida, que para el escritor es respiración, el soplo vital, que todavía hoy no sabemos cómo funciona la vida. Y esta vida que Dios coloca con los elementos de la tierra, entonces formó un ser viviente o un alma, un nefesh. Quiere decir que, de acuerdo a la Biblia, el polvo de la tierra más la vida que Dios pone en ese polvo conforman un ser viviente o una persona. Y esta palabra en hebreo es aplicada a Adán, también es aplicada a todas las criaturas. Por ejemplo, ustedes se encuentran aquí que dice en Génesis 24, luego dijo Dios, produzca la tierra almas vivientes, nefesh vivientes, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. O sea, todos los animales tienen el mismo aliento o soplo vital de los seres humanos y esto es comprensible ya que Dios es la vida y quien sostiene la vida. Por ejemplo, en Génesis 7, estamos hablando en el contexto del diluvio, la Biblia dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía Neshama de rúa de vida,
todo lo que tenía soplo vital de espíritu de vida en sus narices. Fíjense que aquí otra vez volvemos. El escritor dice, todo lo que respiraba, todo lo que tenía soplo de vida, porque estaba vivo, porque respiraba en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Quiere decir que lo que está diciendo el texto es que también los animales, ¿verdad? Que tienen aliento de espíritu de vida, tienen el soplo vital que proviene de Dios, la vida que proviene de Dios, entonces conforman nefesh vivientes. En otras palabras, lo que ocurre con los animales también ocurre con nosotros en la forma en que somos construidos. A veces el escritor bíblico no incluye la palabra neshama y solo utiliza el vocablo espíritu de vida, porque en el escritor bíblico el neshama, el soplo vital o el espíritu vital que viene de Dios puede representar lo mismo. Por ejemplo, en Génesis 6:17 dice Dios hablando, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, rúa de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Si ustedes se dan cuenta, Génesis 6:17, que está antes de Génesis 7:21, aquí Dios está hablando espíritu de vida, pero aquí se aclara y dice Neshama de espíritu de vida, aliento de espíritu de vida, para explicar que al espíritu de vida que se refiere Dios aquí, en realidad es al soplo vital. Entonces, fíjense que Génesis 15 dice, vinieron pues con el arca de dos en dos de toda carne en que había Rúa de Jai, espíritu de vida. La criatura viviente, Nefesh, existe gracias a que Dios le ha dado la energía vital, el hálito o el soplo de vida, o dicho también, el espíritu de vida. Por ejemplo, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos Nefesh, dos personas, dice la Reina Valera, todas las personas, todas las Nefesh de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Quiere decir que el escritor bíblico entiende que el ser viviente es un alma, no que posee un alma que se separa del cuerpo. Los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, dos Nefesh, todas las almas, dice la Reina Valera 1909, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Aquí la Reina Valera 1909 utiliza almas, la 60 cambió a personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está construido el ser humano? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que el ser humano, elementos de la tierra, más aliento vital, neshama de vida o espíritu de vida, entonces desarrolló es igual a un ser viviente. En otras palabras, barro más vida de Dios es igual a un alma viviente. A la pregunta, cuando Dios creó al hombre, ¿puso un alma en él o el hombre vino a ser un alma? 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que el hombre vino a ser una persona integral, un alma viviente. ¿Ves? Entonces, gran parte de la confusión existente que da al fin como resultado la posición de un alma inmortal que pasa la eternidad en un castigo eterno o una recompensa en el cielo, viene dada al pensar que el ser humano posee un alma en lugar de ser un alma, ¿eh? Ser una vida integral, una persona. El alma muere. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios en Ezequiel 18:4. Como el nefesh del Padre, así el nefesh del Hijo es mía. El nefesh que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. Entonces, verso sobre nefesh puede referirse a la misma persona, Génesis 12:13. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi nefesh por causa de ti. Viva mi persona, dice Abraham a Sara, ¿no? Abraham pidió al rey de Sodoma las personas, en Génesis 14:21,
dame las almas, dame las nefesh, dame las personas, toma los bienes para ti. Las personas que llegaron a Egipto son almas, ya lo vimos, eh, este, y Deuteronomio 10:22 enfatiza de nuevo que las personas que descendieron, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, dice el texto. Otro verso que señala que el alma muere, Ezequiel 13:19, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las nefesh, que no deben morir, y dando vida a las nefesh, que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Quiere decir que al momento de ser creado, el hombre entonces vino a ser un alma viviente. Ahora, cuando hablamos del estado de los muertos, una serie de preguntas nos llegan a la mente. ¿Qué significa morir? ¿Qué sucede cuando morimos? Cuando el justo muere, ¿a dónde va? Cuando el injusto muere, ¿a dónde va? ¿De cuántos tipos de muerte habla la Biblia? ¿Permanecen vivos los impíos después de fallecer, sea en un purgatorio o en un infierno ardiente? ¿Cuándo son recompensados para bien o para mal los seres humanos? ¿Está activo el infierno hoy? A la luz de la palabra, ¿dónde se encuentra y cuándo inició el fuego ardiente? Entonces, todas estas preguntas son las que respondemos en esta sección. ¿Qué es la muerte y dónde vamos al morir? Dice Salmo 104:29. Entonces escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, el rúa, dejan de ser y vuelven al polvo. Dice, en su mano está el nefesh, el alma de todo viviente, y el espíritu, el hálito, dice la Reina Valera 60, de todo el género humano. Que todo el tiempo que mi alma, aquí la palabra es neshama, el soplo de vida, aquí también la Reina Valera utiliza alma para referirse al soplo de vida, esté en mis narices, ¿verdad? Haya rúa de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Quiere decir que los seres humanos están vivos porque Dios provee el soplo de vida que les da vida. Cuando Dios retira el hálito de vida, los seres humanos perecen. Hay una manera muy rústica para enseñar esto, ¿verdad? Pero nos da una idea, cuando yo tengo madera más clavos, yo tengo madera más clavos. Cuando yo uno las maderas con los clavos, yo tengo ahora la caja de madera y cuando saco los clavos, vuelvo a tener madera más clavos. En otras palabras, el ser viviente, ¿verdad? Al ser viviente que Dios forma, cuando Dios le quita el soplo vital o le quita la vida, ¿verdad? Entonces viene a ser un cuerpo muerto o elementos de la tierra. Aquí estamos hablando del proceso inverso. Los elementos de la tierra más aliento de vida producen el alma viviente. Esto fue lo que explicamos originalmente. Dios crea al ser humano con elementos de la tierra, le da neshama de vida o rúa de vida, entonces ahora el ser humano viene a ser un ser viviente. Ahora, esa combinación de elementos de la tierra más soplo de vida conforman un ser, un nefesh completo, un ser completo que tiene cuerpo, alma y espíritu. Este espíritu no tiene nada que ver con el soplo vital que viene de Dios. Y es aquí donde ocurre la confusión. El lugar de adoración de nosotros, con el que fuimos creados como seres integrales, es distinto al aliento o el soplo de vida o a la vida que procede de Dios para que estemos vivos. Cuando el ser humano se muere, pues entonces ocurre lo contrario. Dice aquí, Eclesiastés 3:19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración, una misma rúa tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En otras palabras, lo que le está diciendo que en la muerte el proceso se invierte. ¿Verdad? El nefesh, el ser humano integral, que posee un espíritu, un alma y un cuerpo, estos elementos de la tierra con el soplo vital de Dios, cuando Dios retira el soplo vital o la vida que hay en el hombre, entonces lo que quedan son elementos de la tierra.
Por eso que Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el rúa vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando al ser humano se le retira, Dios le retira la vida, que para el escritor es la respiración, pero en realidad la vida es mucho más que respirar. La vida es lo que Dios nos da para que estemos funcionando. Entonces lo que quedan son elementos de la tierra. Entonces, morir en el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras para hablar de alguien que muere. La palabra mut, que se traduce como morir, puede significar fallecer, hacer matar, hacer morir, perecer, matar, cadáver, difunto, finado, mortal, mortuorio, muerte, muerto. Y abad, que significa perderse, o acabarse, arruinarse, corromperse, destruirse, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, desvanecer, fenecer, hacer perecer. En ningún caso estos términos implican quedar vivo en un estado particular o espiritual. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra morir utiliza también dos términos. Apodnesco, morir, matar, moribundo, morir, mortal, y apolumi, perder, destruir completamente, destruir, matar, morir, perder. O sea, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento presenta ambos términos en el contexto de dejar de existir, la ausencia de vida o la pérdida de vida. Nunca se refiere a un muerto que interactúa o que vive de alguna u otra forma. Entonces, por definición, morir es no tener vida. Morir es la ausencia de la vida y es la pérdida del soplo divino o el aliento o la fuerza vital. ¿Cuántos tipos de muerte señala la Biblia? La Biblia presenta en primer lugar la muerte natural. Es cuando enterramos a las personas, a nuestros familiares, nuestros amigos, los llevamos al sepulcro. La Biblia presenta este tipo de muerte como un sueño. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted encuentra Primera de Reyes 2:10 que dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Quiere decir que la Biblia presenta que los seres humanos estarán dormidos hasta el final del tiempo y en ese tiempo despertarán o resucitarán. La muerte como un sueño en el Nuevo Testamento. Jesús dice, apártense porque la niña de Jairo no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. En Marcos 5:39 Jesús dice, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Ven? Jesús está llamando ahora a lo que está pasando con la niña de Jairo que acaba de morir, de que ella sencillamente está durmiendo. En Juan 11, Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Quiere decir, Jesús está comparando la muerte que nosotros entendemos como alguien que murió y lo llevamos al sepulcro, como alguien que está sencillamente durmiendo hasta que el Señor lo resucite. Y se abrieron los sepulcros, dice Mateo 27, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Eh? Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ven? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Quiere decir que la Biblia presenta entonces la muerte normal, ¿verdad? Donde nosotros llevamos a nuestros amigos y familiares al cementerio y vamos probablemente muchos de nosotros a llegar ahí si no estamos vivos para la segunda venida de Cristo. Esa acción, ¿verdad? Como un estado de reposo o dormidos, las personas están dormidas hasta que sean despertadas. La Biblia entonces habla también de la segunda muerte o la paga del pecado, que es la muerte eterna,
de la cual ya no hay resurrección. Analicemos algunos versículos que se relacionan a la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ven? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Jeremías 51:39 dice, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la muerte eterna o la segunda muerte, de la cual ya no hay resurrección. Dice Jeremías 51:57, ¿verdad? Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios. Ah, exacto. 51:57. Embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ya Dios hablaba del castigo de las personas que sencillamente iban a morir eternamente. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Está hablando aquí el salmista al Señor. Entonces, de acuerdo a la Biblia, existen dos tipos de muerte. La primera muerte, la cual es la muerte natural, cuando fallece un familiar amigo y le llevamos al cementerio. Y la segunda muerte, o la muerte sin resurrección, que es la muerte eterna. ¿A dónde van los que han muerto la primera muerte? Van al cielo, al infierno, al purgatorio, al mundo de los perdidos, al seno de Abraham, al Seol o al Hades. Dice Juan 5, 28, 29, Jesús está hablando. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que Jesús está diciendo que tanto buenos como malos están en los sepulcros descansando hasta que sean resucitados. Entonces, la Biblia es enfática en esto, ¿verdad? Todos los seres humanos, al morir la primera muerte, están descansando hasta que sean resucitados. La Biblia también enseña que los grandes de la fe no recibieron su galardón antes de los que vivieron después de ellos. Lo dice Hebreos 11, 36 al 40. Y todos estos, después que hace una lista de todas las personas de la fe que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos de diferentes maneras, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir entonces que los santos que murieron, los que creyeron en Dios mucho antes que nosotros, están descansando, todavía no han recibido lo prometido antes o primero que nosotros, ¿verdad? Entonces, en las versiones hispanas, el sepulcro, la cripta fúnebre, proviene del hebreo keber o kibra, también keburá, y del griego nema, nemeion, tafos. El contexto demuestra que todos estos términos son sinónimos y que sencillamente significan tumba. Algunos ejemplos ustedes lo van a tener: sepulcros, keber, se traduce también de Kibra, la casa de los sepulcros. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro, junto al Keburá de Raquel, en el territorio de Benjamín. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el Nemeion, en el sepulcro, ¿verdad? En el sepulcro estaba David hasta el día de hoy. También la tumba se traduce en la versión en inglés, y su tumba, ¿verdad? Tom. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquí la palabra que se utiliza es tafos. Los términos Seol y Hades, que aparecen en las versiones hispanas, corresponden también a las palabras Seol y Hades del hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento, respectivamente. Ambos términos son equivalentes y significan lugar de muerte o lugar de los muertos. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol.
el lugar de muerte, el lugar de los muertos. También se traduce como sepulcro. Por ejemplo, usted ve el término Hades aquí, ¿verdad? En la palabra Hades está en el griego y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice el apóstol Pedro. Si usted toma Isaías 38, 18, dice aquí, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Ahora, Isaías 38, 18, en una versión, como la nueva versión internacional, dice, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Quiere decir que la palabra Sheol, ¿verdad? Eh, y Hades se pueden traducir también como lugar de muerte. ¿Ves? Y la puerta del Hades, dice la Reina Valera 60, no prevalecerán contra ella. Y el poder de la muerte no la conquistará, dice la nueva traducción viviente. Dice, y la muerte no podrá destruirla, dice la traducción de las Américas. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella, dice la nueva versión internacional. Quiere decir que la palabra de Dios en ningún momento habla de un lugar de tortura, eh, porque de acuerdo a Juan 5, 28 al 29, los muertos se encuentran en el sepulcro en espera de la resurrección. ¿Cuánto puede conocer o aprender un muerto? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia vencieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tristemente, el espiritismo o el hablar con los muertos o el comunicarnos con los muertos ha sido utilizado hoy en día por nuestros amigos de Hollywood, que usted ve en las películas que los muertos pues se comunican, le hablan a las personas o quieren vengarse, entonces usted ve el espíritu por aquí moviéndose y como dando pistas para que los vivos se venguen del que lo mató o lo que fuera. La Biblia dice, eso no es así. Los muertos no tienen ya nada saben, están descansando. Ahí en el sepulcro no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dice, y nunca más tendrán parte ¿eh? en todo lo que se hace debajo del sol. Quiere decir que el concepto de que el muerto está en un sitio no es bíblico, no está en la Biblia. De hecho, en la Biblia no va en esa dirección en ningún momento. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Pues su aliento, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los pensamientos mueren. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. El apóstol Pablo sabía que al morir, su depósito o la provisión del evangelio que Dios había hecho en su vida sería guardada por Dios hasta el día de su resurrección. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, de acuerdo a las escrituras, los muertos descansan, duermen hasta su resurrección. Sus pensamientos han perecido, nada saben y no tienen más interacción con los vivos. Eh, Aunque los espiritistas, los que practican el vudú y la santería, así como los que piden la mediación de los santos, pretenden comunicarse con los muertos, la palabra es clara al señalar que los muertos no pueden comunicarse con los vivos y que no son conscientes de lo que hacen los vivos. Y si a ustedes les dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Está hablando de las personas que han fallecido y que sus hijos tendrán honores o serán humillados y él sencillamente no tendrá conciencia de nada de eso. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra.
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Dios le prohibió a Israel que se comunicara o que invocara a los muertos. Y si alguien se dedicaba a eso, debía morir. Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Quién entonces crea la idea de un alma inmortal, de un hombre inmortal, de una persona inmortal? La serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ustedes no van a morir. Quiere decir que Apocalipsis llama, en Apocalipsis 9, llama a Satanás, a la serpiente antigua que engaña al mundo entero, el enemigo de Dios, es quien establece por primera vez el concepto de que no, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Entonces, esta idea que se plantó en el Génesis, allá en el momento del pecado del hombre, ha quedado a través de la historia y es por eso que ustedes se van a dar cuenta que todas las religiones paganas tienen como centro de operación la muerte. Por eso que ustedes se van a dar cuenta que en las iglesias paganas, sobre todo la iglesia popular, la iglesia, la catedral, es un cementerio. Está llena de personas muertas, sobre todo si la persona era muy reconocida, la entierran en la catedral. Debajo del Santísimo hay un muerto importante enterrado ahí. Y Dios había dicho, no, cuando una persona muere, ustedes lo entierran allá, ¿verdad? Incluso los que lo entierran no tienen parte en la mecánica de la adoración hasta que no sea, ¿verdad? Pasen unos días y sea purificado. Quiere decir que la Biblia presenta a un Dios que no es Dios que celebra la muerte o que está relacionado con la muerte. Dios a los muertos los mandaba a enterrar fuera del tema de la adoración. En los conceptos paganos, y eso viene incluso desde los egipcios, los babilonios, a los egipcios los enterraban con todo su séquito para que su séquito les sirviera allá en la muerte. Quiere decir que las religiones paganas funcionaban con el concepto del alma inmortal o de que las personas cuando morían podían seguir activas u operando. Entonces, la Biblia va totalmente en contra de esa dirección. El muerto está descansando hasta que venga la resurrección. Entonces, vamos a hablar en los próximos minutos. El tema es muy probable entonces que lo terminemos mañana, pero hablemos un poquito de la resurrección. Ya sabemos que los muertos están descansando. La resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, es una enseñanza bíblica apoyada en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En esta sección, que vamos a hablar sobre la resurrección, vamos a iniciar con lo que dice el credo niceno. Desde el inicio de la iglesia, ¿verdad? Popular, se formó lo que se llamó el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y demás. Ustedes lo van a leer ahí, se lo voy a pasar ahí completo. Dice, eh, creo, ¿verdad? En Cristo, Hijo único, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y sigue diciendo que se encarnó de María, la Virgen, se hizo un hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces sigue diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, y finalmente espero la resurrección de los muertos. Quiere decir que el credo presenta que Cristo está sentado con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Según el credo, Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y eso es verdad. Son muchos los textos que dicen que Cristo está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Cristo, dicen los apóstoles. Son muchos los versículos que hablan
de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Marcos 14:62, Hechos 2:33, Hechos 7:55, todos esos versículos están hablando de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que el credo está muy claro en esa parte, no hay ningún problema. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Nosotros ya vimos esto en el juicio. Esto viene, ¿verdad? Por segunda vez con sus ángeles, con decenas de millares de ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿Ven? Quiere decir que Cristo viene por segunda vez a hacer juicio a las personas que murieron, que no se van a salvar, ¿verdad? A condenarlos. De hecho, a aplicarle la sentencia. Jesús viene para recompensar a cada uno según su obra. Entonces pagará a cada uno según sus obras. Juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. ¿Ven? Está futuro. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que Romanos 2:5 al 10 también nos dice que Cristo le va a pagar al final del tiempo, cuando Él venga por segunda vez, va a pagarle a cada uno según sus obras. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El credo dice que el reino de Cristo no tendrá fin. Son muchos versículos que dice, Daniel, por ejemplo, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Segundo de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que el credo, hasta ahí vamos bien. Ahora, enseña la Biblia la resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Claro, el credo también declara, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces la Biblia apoya esta creencia que los muertos, tanto justos como injustos, serán resucitados. Hechos 24:14 al 15. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Yo me pregunto, si los injustos están en el infierno ahora mismo ardiendo, ¿por qué van a ser resucitados? No tiene ningún sentido. No tiene sentido resucitar a una persona que ya se le aplicó el castigo eterno. ¿Para qué Dios lo va a resucitar? ¿Verdad? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que los que duermen en el polvo, los que están muertos en los sepulcros, van a ser resucitados, unos para recibir la vida eterna y otros para recibir la muerte eterna. Job dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamará y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, después que yo esté desvanecido, él dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Quiere decir que ya desde Job, que es el primer libro de la Biblia, se entendía el concepto de la resurrección, que luego de nosotros ser hechos polvos, ser hechos polvo, volveríamos a recibir cuerpos renovados para ver a Dios. Pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro porque Él me tomará consigo. Salmo 49. En cuanto a mí, dice el salmista en Salmo 17, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Quiere decir que en la palabra de Dios claramente habla del concepto de la resurrección. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Verso sobre la resurrección, Isaías 26:19. La tierra dará a sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. La tierra dará a sus muertos. Marta asegura que Lázaro resucitará en el día postrero. Marta le dice a Jesús, sí, yo creo que va a resucitar. Yo creo que Lázaro va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Quiere decir que ya en la mente de los israelitas, de los hebreos, existía el concepto de la resurrección en el día postrero. En Apocalipsis 25 y 6 se presenta la primera resurrección, ya eso lo leímos, y se presenta la segunda resurrección en Apocalipsis 20, 12 al 13. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y fue abierto otro libro. Quiere decir que los muertos resucitan, los perdidos, para ser juzgados y entonces recibir el castigo final. A la final trompeta, los salvos serán resucitados o levantados. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así como Jesús, los salvos resucitarán, dice 1 Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que ustedes no se entristezcan. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que el concepto de que los muertos son resucitados o levantados al final del tiempo es una enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Por qué son resucitados tantos los justos como los injustos? Si usted lee 2 Corintios 5, 14 al 15, usted recuerda que la Biblia dice que Cristo murió por todos, dice, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que tanto Cristo fue nuestro representante, tanto en la muerte como en la resurrección, y por eso la resurrección es un derecho adquirido para toda la humanidad, porque Cristo, ¿verdad? Fue nuestro sustituto en su muerte y en su resurrección, y por eso los seres humanos, todos, justos e injustos, tienen derecho a ser resucitados y ahora van a recibir el juicio de Dios, ya sea para recibir el reino eterno o ya sea para la condenación o la muerte eterna. Entonces mañana vamos a concluir el tema con el destino final y vamos a ver entonces el concepto del fuego eterno. ¿Por qué el fuego eterno no es lo mismo que el infierno eterno? Son dos cosas muy distintas o un lugar de tortura eterna. Hay una diferencia muy clara entre lo que es fuego eterno y lo que es un centro de tortura eterna. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu evangelio podemos entender que la muerte nuestra, la primera muerte, no es nuestro destino final, sino que es un tiempo de reposo hasta que tú nos resucites para tomar tu reino eterno, para recibir el regalo de tu salvación. Queremos pedirte, Señor, que tú nos continúes bendiciendo y que este programa también pueda ser de bendición y de aclaración de conceptos en muchos cristianos que te aman de forma sincera, pero que todavía no han analizado a la luz de las Escrituras el destino final de los seres humanos. Síguenos dirigiendo, Señor, acompáñanos, bendice a cada líder que cada mañana está con nosotros. Ayúdalos, oh Señor, a que ellos puedan también animarse a abrir sus grupos de estudio y que tu palabra pueda ser de bendición y de salvación a tantas personas que necesitan recibirla. Gracias, Padre querido. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.